Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Depende del horario que estén mirando este video. Y les doy las gracias por seguir acompañándome, por podernos reunir para meditar el Evangelio del día. Hoy, que es día sábado, vamos a meditarlo. Y bueno, así es que hoy día sábado vamos a compartir Juan 15 del 1 al 8. Juan 15 del 1 al 8. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado. Bendito y alabado seas. Te pedimos, Señor, que nos des tu bendición para poder entender tu palabra, poderla compartir y así, Señor Jesús, seguir creciendo en nuestra fe. Por eso queremos pedir tu bendición para que también el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y lo podamos entender. Así pues, queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Y recuerden, le pueden dar un dedito para arriba para que más gente lo vea, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar en este día sábado compartiendo el alimento espiritual. Y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. A eh, mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, este hermoso evangelio, como todos los demás, pues nos dice mucho, ¿verdad? Y, y recordando una cosa, lo primeritito que nos dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Jesús es esa mata de uva, ¿verdad? Que crece frondosa y da muchas ramas dan mucho fruto y se ven hermosas. Pero el labrador, ¿quién es? Dios Padre, ¿verdad? Entonces, si dice toda rama que no da fruto en mí, la corta. Wow. Entonces, ahí es como para pensarle, ¿verdad? Somos ramas de esa vid verdadera, del tronco que es Jesús, porque si no, pues nos van a cortar. ¿Y qué les pasa a las ramas que se cortan? Todos ya lo conocemos, ¿verdad? Las amontonan por ahí cuando se seque un cerillazo y se acabó. Entonces, pues, para nosotros, ¿qué sería? Eh, si no estamos con Cristo, estamos muertos. Entonces, seríamos esas ramas secas, ¿verdad? Dice, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Wow, ahí nos quedamos pensando, ajá, la que da fruto la limpia para que dé más fruto. Eso es una maravilla. Pero, ¿y cómo es que nos limpia?
Y Jesús, ¿qué dice a los discípulos? Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Fíjense cómo es que nos podemos limpiar. Ay, ¿de qué nos vamos a limpiar? Bueno, antes de conocer al Señor, ¿cómo éramos? Y ahora, ¿cómo somos? Antes de conocer al Señor, antes, cuando yo no conocía del Señor como lo conozco ahora, en aquellos hace más de veintitantos años, yo miraba un crucifijo y decía, ahí está Jesús, ahí está Dios. Esa era mi poca fe que tenía, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando yo empecé a conocer al Señor, me di cuenta que Él no estaba crucificado, que Él no estaba muerto, que Él estaba vivo y que caminaba conmigo. Entonces hubo un gran cambio. Y antes hablaba yo con palabras que no muy buenas, no muy sanas, ¿verdad? Hacía cosas que tampoco eran muy buenas. Entonces pensaba cosas que tampoco eran muy buenas. Pero cuando empecé a conocer al Señor, me quitó todo eso, que ahora puedo mirar a las personas como hermanos míos. Puedo mirar los problemas como míos y poder ayudar a alguien. Ya no pienso como antes, pienso diferente, ya no hago lo que antes hacía, ya no hablo como antes hablaba. O sea que cuando uno conoce del Señor y tú empiezas a leer la Biblia, su palabra te limpia, te saca todo aquello que, mire, hasta los amigos de borracheras, de parrandas, de ir al baile, de ir a las fiestas, de ir a donde quiera, hasta esos deja uno. ¿Por qué? Porque ya no los acompañas a tomar, ya no los acompañas a fumar, ya no los acompañas a bailar, ya no los acompañas a andar por ahí de enamorados. Entonces, la palabra del Señor es realmente verdadera. Cuando les dice, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Y nosotros nos limpia cuando alguien nos comparte de la lectura bíblica o, o leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos sana, nos limpia y nos purifica. Cuando nosotros queremos y le damos la oportunidad de que Jesús sea el centro de nuestra vida. Porque si leo la palabra de Dios, pero acabando de leer la palabra de Dios me voy a emborrachar, andar gritando y peleando y haciendo cosas, así que me va a limpiar, nada. Entonces la palabra, si yo leo la palabra, me tiene que llevar a reflexionar, a ser cada día mejor, a dejar vicios, mañas, pensamientos, acciones, todo aquello. ¿Por qué? Porque Jesús me está limpiando para poder ser una rama del tronco, que es Jesús, de la vid verdadera, que es Jesús. Entonces, Él me va a limpiar con su palabra. Entonces, luego dice, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Él siempre está con nosotros. Él en su palabra dice, yo estaré con ustedes hasta los últimos días de este mundo. Entonces tenemos que creer verdaderamente su palabra. Si Él dice, aquí también repite que Él está con nosotros, entonces tener la certeza que lo que hagamos no lo hacemos porque nosotros lo podemos hacer, ni porque nosotros sabemos, sino simple y únicamente porque Cristo está en nosotros. Y en determinado momento puede pasar en nuestra vida, como dijo San Pablo.
ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Es una belleza darse cuenta que no, que Jesús siempre está con nosotros. Jesús siempre está con nosotros. Y que dice que nosotros no podemos dar fruto sin Él. Sí, porque si nosotros volvemos hacia atrás, en su palabra también dice, el que pone la mano del arado y ve para atrás, ese no sirve para el reino. ¿Por qué ver para atrás? Oh, es que yo dejé esto. Ay, yo antes me gustaban las borracheras. Oh, yo antes me gustaba ir. No, 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 no. Nada de eso. ¿Ok? Porque entonces nos alejamos del Señor. Y entonces ya no vamos a poder dar fruto. Porque Él ya no va a estar con nosotros. Él tiene que estar presente realmente como el centro de nuestra vida. El que siempre está presente ahí cuando hacemos oración para todo. Hasta cuando te levantas. Lo primero, Señor, muchas gracias por este nuevo día. Que sea tu bendición la que me cubra, me protege y me guíe por todo el día. Y más oración, claro, ¿eh? Pero lo principal. Entonces, podemos darnos cuenta la magnitud del amor del Señor, que Él es el tronco verdadero, ¿ok? Así es que entonces, nosotros no podemos dar frutos si no estamos con Cristo. Dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Ah? Así es que entonces permanezcamos unidos en esa comunicación de oración, en esos momentos de leer su palabra, de ir a misa, vivir los mandamientos, los sacramentos, como un verdadero hijo del Señor. Y si no podemos hacer eso, luchemos. Recuerden que nada es fácil, pero tampoco nada es imposible cuando uno quiere y le pide dirección al Señor. Porque Él te acomoda todo. Por ejemplo, tú quieres ir un día especial a la iglesia, digamos al día de oración. Pero en tu trabajo todos los días sales bien tarde que no alcanzas a ir. Pero si dices, Señor, yo quisiera estar en ese día allá contigo, en esa noche de oración, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por la semana y por ese día. Pero Señor, no puedo ir. Ayúdame, acomoda mi tiempo. Y les aseguro que el Señor te acomoda ese tiempo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero llega el momento en que tienes ese tiempo libre, te cambian de horario, algo pasa y vas a poder ir ese día a la iglesia a la noche de oración. Y vas a gozarte en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque si tú le pides con tu corazón al Señor, Él te ayuda a arreglar todo. Porque Él está contigo, Él te escucha. Entonces, Él está con nosotros, pero nosotros le creemos que está con nosotros. Tenemos que tener esa certeza que Él camina y está con nosotros. ¿Ok? Y luego, ¿qué dice más? Pero sin mí no pueden hacer nada. O sea que si dejamos al Señor, no vamos a poder hacer nada. Así que dice, Cristo es el tronco del que salen todas las ramas. ¿Eh? Dice, los cristianos son realmente el cuerpo de Cristo. O sea que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Dice, entonces, al que no permanece en mí, lo tiran y se seca como las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. O sea que el estar con el Señor un tiempo que te limpió con su palabra, ¿de qué sirvió si tú vuelves a hacer lo que antes hacías, a pensar como antes pensabas?
hacer las cosas que antes hacías. No, eres una rama seca que no das fruto. ¿Ok? O soy una rama seca que no doy fruto. ¿Ok? Entonces, no esperemos a que nos quemen. Mejor sigamos vivos, unidos al tronco de la vid verdadera, que es Jesús. ¿Ya? Y dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Lo que les acabo de decir, que le piden al Señor y Él les arregla su tiempo y todo lo que necesiten. Todo lo que pidan, lo que quieran, lo conseguirán. ¿Ok? Esa es palabra del Señor. Y si está escrito aquí, eso es verdad. Y eso es lo que puede pasar en nosotros. ¿Ok? Entonces permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. O sea, tiene que haber ese conjunto, esa unidad. El tronco con las ramas que salen del tronco. ¿Ok? Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. ¡Wow! ¡Qué honor sería, ¿verdad? Que todos fuéramos sus discípulos. ¿Por qué? Porque cuando demos frutos de amor, de misericordia, de perdón, ¿y de qué más? ¿De qué más frutos? Para ayudar al necesitado, visitar al enfermo, para darle de comer al hambriento, vestir al desnudo. Y a veces no necesitamos ir lejos. A veces nuestra propia familia están muertos. ¿Por qué? Porque a Cristo no lo conocen. Entonces, hay que ser esas ramas que den fruto. Muéstrales a ese Cristo vivo que está en ti, que tú has conocido. Muéstraselo. Dale de comer al hambriento que está ahí en tu casa mismo, que tiene hambre del Señor, pero no lo conoce. Aquel que cierra sus ojos y su corazón al Señor. Pídele al Señor, dice, pídele lo que quieras y Dios te lo concederá. Pídele que te dé palabras para que tú puedas hablarle a los propios de tu casa, para que puedan entender el mensaje de Dios y lo guarden en su corazón. Y llegue el momento que junto contigo puedan ir a alabar y bendecir al Señor allá en la iglesia. Puedan vivir como verdaderos hijos de Dios y ser unas ramas nuevas en el tronco que es Jesús, la vid verdadera. ¿Ok? La meta de que compartamos el Evangelio es que muchos conozcan al Señor y tengan la oportunidad de llegar a la salvación. El Señor cuenta con todos nosotros y nosotros contamos con Él para hacer su voluntad y que un día también diga que nosotros somos sus discípulos. ¿Puedes hacerlo? ¿O podemos hacerlo? Meditémoslo y que Dios sea el que nos ilumine nuestra mente y llene nuestro corazón de su presencia, que es el amor puro, para compartir con los que nos rodean y aquellos que no nos conocen, pero que también tendrán la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por acompañarme y feliz sábado. Que Dios les bendiga. Y la bendición del Señor la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Santo del Evangelio nos muestre el camino a seguir para llegar a la salvación. Amén.